¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de mayo y continuamos con el foro virtual COVID-19. Mi nombre es Jordi Meléndez, yo soy codirector de Factual. Factual es una organización que se dedica a generar redes, encuentros y aprendizajes entre medios y periodistas de América Latina y España. Estoy muy contento de poder dar el banderazo salida a nuestra segunda sección de este foro. Y vamos a empezar con esta mesa muy interesante sobre radio y podcast en tiempos de pandemia. Como ya le comentaba a Belén hace un momento, esta ha sido la mesa que hasta este momento concentra la mayor cantidad de personas registradas. Entonces, esperemos que se dé una conversación interesante y fructífera. Y les recuerdo que más adelante, si gustan ir poniendo sus preguntas en el chat de Zoom, nuestra moderadora intentará también pasar las preguntas a las personas panelistas. Entonces, dicho eso, le cedo la palabra a Ben Arce Terceros, quien es parte de Chicas Poderosas, para que comience esta sesión. Muchas gracias, Jordi. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Súper emocionante para mí estar hablando con todas estas personas, y es tan interesante. Creo que en estos días, la pandemia, la cuarentena, en los que hay tantas cosas que contar, pero también seguramente muchos desafíos de los que nos van a hablar, ¿no? La imposibilidad de salir, las ciudades están más vacías, hay cosas que pasan, hay muchas historias, ¿no? Muchas poblaciones siendo afectadas por la pandemia o por la cuarentena en sí. Y bueno, es interesante poder entender cómo es que se encuentran esas historias, cómo es que se cuentan, cómo es trabajando sus equipos, que por ahí no estaban acostumbrados a trabajar de formas remotas. Entonces la idea es un poco poder conversar de eso, que cuenten sus experiencias. Y para comenzar, invitar a los participantes, que cada uno se presente, nos cuente, bueno, quién es, qué hace brevemente, dónde está y cuántos días lleva la cuarentena, para que podamos entender desde qué punto de vista y estado nos está dando. Así que, si quieres comenzar, Tomás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Bisón. Antes que nada, Belus, te escucho un poco cortado. Tal vez si quita imagen se mejora, pero se escucha muy cortado. Pero sigo. Tomás Bisón, yo soy director de Anfibia Podcast, acá en Argentina, un canal de podcast que ya tiene 4 años, que pertenece a la revista Anfibia. Estoy confinado hace casi 2 meses, o sea, 50 y pico de días. Acá en Argentina la cuarentena obligatoria se implementó tempranamente, allá por el 20 de marzo, y bueno, por el momento sigue, en muchas partes del país empezando a liberar o a flexibilizar esta cuarentena, pero en el caso de Buenos Aires, que es una ciudad con mucha gente y es la que tiene la mayoría de contagiados, todavía seguimos con confinamiento obligatorio. Nadia, si quieres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Politis, estoy aquí en Santiago de Chile, soy periodista científica y además soy miembro de la ACHIPEC, la Asociación de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. He trabajado en algunos medios nacionales y otras radios, pero en la actualidad me encuentro en la radio de la Universidad de Santiago, es una radio universitaria, Radio USAT, y la radio tiene una tradición bien amplia, se creó en 1959 y ha pasado por todos los cambios que ha implicado la tecnología. Hoy estamos con una programación nueva que ha incrementado la audiencia y todos los seguidores, tanto la señal FM que tenemos en Santiago, pero también la online. Y de a poco nos estamos avanzando a llevar contenidos y historias a plataformas como Spotify. En cuanto a la cuarentena, yo les cuento que estoy desde el 16 de marzo en confinamiento, ya este sábado se van a cumplir 2 meses y estamos haciendo mucho teletrabajo, tratando en la medida que se pueda de ojalá alcanzar la misma calidad que tuviese como si estuviésemos en el mismo locutorio de radio. Ahí estás en mute, Belén. Sí, perdón. Seguimos con Carlos. Hola, ¿cómo
Soy Carlos Puch, les hablo desde México. Soy el director y fundador de Así Como Suena, una plataforma en donde hacemos hoy 6 podcasts semanales de diferentes cosas, que nació hace 4 años, de un grupo de periodistas que quería aprender, porque ya nos van a contar historias periodísticamente y narrativa en podcast. Desde entonces estamos en esto. Hoy cumplo 2 meses encerrado. El 11 de marzo cerré porque el 11 de marzo tuve contacto con un vivo COVID, me dieron el 13 y desde entonces pues aquí estoy encerrado tratando de hacer lo que estamos haciendo. Creamos una serie cuando empezó todo esto que se llama Así Suena la Pandemia y de la cual ya les conté más adelante. Gracias, Carlos. ¿Y Silvia? Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Viñas, soy la productora ejecutiva de El Hilo, un podcast nuevo de Radio Ambulante. Estamos en plena pandemia, entonces ha sido como lo que pienso las 4 horas del día. Yo llegué a Radio Ambulante hace ya un poco más de 7 años sin nada de experiencia en radio, en audio, pero tuve la fortuna de llegar y poder ser bastante un año y después quedarme hasta ahora que lanzamos El Hilo. Y yo llevo, imagino que 2 meses más o menos de confinamiento. Estoy en Inglaterra y como saben, famosamente ya acá el gobierno no ha sido muy estricto, pero nosotros teniendo familia en diferentes lugares del mundo, de Latinoamérica y España, hemos ido más lo que dicen otros gobiernos que dice el nuestro para cuidarnos. Pero sí, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Silvia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos mucho mejor. Perdón, Belén. Estamos teniendo algunos problemas de audio con... ahorita Belén ya se escucha mejor, pero escuchamos bastante cortados hace un momento a Carlos y a Silvia. Entonces, si tuvieran quizá la posibilidad de acercarse lo más posible a su módem o a su conexión de internet, sería fantástico. Pero bueno, vamos a intentar continuar y le pido a las personas participantes si por favor pudieran en este momento desactivar sus videos y quedarnos solamente con las personas panelistas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa me avisan. Para empezar, un poco queríamos conversar sobre cuáles son los desafíos que están encontrando para contar estas historias, la pandemia, para cubrir la pandemia y la cuarentena también, ¿no? A través del radio y el podcast. Sí, en nuestro caso, nosotros en Anfibia decidimos crear una nueva, digamos, un nuevo podcast que se llamó Muy en Una, que ya hoy estamos publicando el episodio número 11, y ahí el desafío fue, o sea, hay de varios lados, ¿no? Pero en un principio el tono, digamos, nosotros, el podcast, yo creo que no le cuesta llevarse bien con la coyuntura, ¿no? Con el minuto a minuto, con la última noticia. Entonces, para nosotros fue un desafío pensar cómo hacer un producto que no quede viejo a las 2 horas o a las 3 horas o al otro día, y cómo tratar de contarlo de la manera más cálida, sin generar una paranoia o sin alimentar lo que las personas pueden prender la televisión y volverse locos o locas, no sé, calculo que en todos los países la televisión se comporta de la misma manera, pero acá en Argentina cada vez que prendés la tele es como una caterva de malas noticias. Entonces la idea era un poco aportar información y tratar de encontrar un tono cálido para poder explicar una situación muy difícil, única, irrepetible, por lo menos en la vida de nosotros y la vida de la humanidad de los últimos muchísimos años, no sé cuántos, pero entonces tratando de dar información a la vez de una manera tranquila, pero también profunda y bueno, también obviamente tomar los recaudos. Eso por un lado. Y por el otro, la parte técnica, nosotros solíamos producir todo en estudio, digamos, en nuestros podcasts anteriores, y en este caso creo que llegamos al primero, grabarlo en un estudio, el segundo episodio también, pero a partir de ahí ya no se pudo salir a la calle, digamos, y tuvimos que meter nuestros estudios en nuestras casas, y ahí fue como
tratamos de encontrar el mejor lugar de nuestras casas para que suene bien y terminamos, bueno, en mi caso que soy el host, encontrando en el armario con una serie de preparativos que después capaz que en alguna otra pregunta lo cuento mejor, pero de esa manera encontramos el mejor sonido, muy similar a lo que es el sonido de estudio, digamos, ¿no? Pero bueno, esos son en principio los grandes desafíos que encontramos nosotros. Muy buena la imagen de Tomás en el armario. Nadia, si querés vos, ¿qué sabías encontrar? Sí, nosotros en nuestro caso apuntamos a dos iniciativas que fueron instantáneas en la radio. La primera fue realizar cápsulas cortas informativas de las medidas dadas por las autoridades, también como una forma de poder transmitir un poco más de tranquilidad a los auditores y también con un afán informativo, pero a la vez constructivo desde la ciencia, desde la investigación. Y la otra iniciativa que estamos desarrollando, que nos ha ido bastante bien, es que creamos una nueva sección en la radio USACH, que ustedes la pueden escuchar online, que se llama All You Need Is Love, All You Need Is Love, como haciendo un guiño a la canción de los Beatles, donde subimos cápsulas informativas relacionadas con conceptos asociados a COVID. Entonces, invitamos a nuestros investigadores, estamos hablando aquí que nosotros trabajamos con un entorno netamente universitario, a que trabajemos distintos temas relacionados como, por ejemplo, con el uso de desinfectantes, qué significa aplanar la curva, y dudas que van surgiendo por los mismos auditores, que los vamos tratando en cápsulas cortas, de tal forma de incluir además a la programación adicional de la radio pequeños informativos para que los auditores puedan estar al tanto de lo que se está desarrollando a nivel de investigación. Y nos ha ido bastante bien hasta el momento. Y por supuesto me uno a lo que dice Tomás, que estamos con teletrabajo, entonces hemos intentado distintos métodos para seguir manteniendo la calidad del audio, que es algo que también agradecen los auditores. Gracias. Y vamos con Carlos, después Silvia. La verdad es que nosotros, cuando empezó esto en marzo, no teníamos muy claro qué hacer y cómo hacerlo. Y queríamos hacer, y fueron los colaboradores de estos 4 años que han hecho algunas, como suenan, nos empezaron a buscar y nos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De ahí empezamos a hacer la pandemia. Y un poco lo que decidimos fue no meternos en estas instituciones que, no sé en otros países, pero sí, porque los veo también, esta locura de cuándo se aplana la curva, dónde se aplana la curva, qué es la curva. Todo el mundo se volvió estadístico y epidemiólogo y todo el mundo, y no nos quisimos meter a, sino quisimos empezar solo a contar historias muy personales, muy de personas particulares que están viviendo cosas especiales, ¿no? Desde en la frontera más transitada del mundo, Tijuana, San Diego, una colaboradora de hace mucho tiempo hizo una historia de qué es ser esencial. Solo puede pasar personas esenciales, se supone, ¿no? De los millones que pasan todos los días, hoy pasan decenas entre Tijuana y San Diego, y contamos una semana en la vida de un esencial y que cuesta pasar en México y Estados Unidos, o ante el llamado de los de quédate en casa, quédatelo en casa, ¿no? ¿Cuál es la casa de los que no tenían casa hoy en la Ciudad de México, o los músicos que están en la calle, etcétera? Nosotros generalmente hacemos mucho teletrabajo desde antes, por supuesto menos el estudio, y en el estudio en el que trabajamos, que es nuestro socio y aliado, lo que decidió nuestro operador fue que iba a ir a grabar. Entonces, él es el único que entra al estudio, él tiene las llaves del estudio, y cuando alguien va a grabar, lo que tuvimos sí que hacer, y esto creo que todos lo sabemos, fue a todos los demás comprar micrófonos, porque la diferencia entre tener un micrófono y querer grabar ¿no? en tu iPhone, en tu tal o en tu cual, era terrible. Entonces lo que sí hicimos fue, gracias a las tiendas en línea, comprarle micrófonos a todos, y decir, no, tú ahora vas a tener un micrófono con el que te vas a enlazar para allá. Y todo el resto lo hacemos básicamente de trabajo, nos mandan los primeros cortes, etcétera, etcétera. Así nos evaluamos y así se van para allá. Entonces, eso es lo que hemos ido a hacer ahora. Y sé que más adelante hablaremos de la audiencia, porque creo que eso ha sido muy interesante para todos. Pero por ahí podemos todos apagar la cámara a menos que estemos hablando en medida de emergencia en estos tiempos de saturación de Wi-Fi. Y Silvia, te escuchamos a vos para que nos cuentes un poco de los desafíos
Dale, ¿me escuchan? Sí, Sí. Bueno, nosotros empezamos el hilo a final de marzo, como decía antes, y teníamos una idea de poder cubrir todo tipo de noticias y rápidamente nos dimos cuenta que el coronavirus iba a ser un tema dominante, seguramente ya por meses. Entonces, es difícil decidir cada semana en qué enfocarnos porque están pasando tantas cosas y todo pasa tan rápido, ¿no? A mí me encantaría tener los recursos y la gente, el equipo para salir todos los días porque hay mucho que cubrir. Y creo que otro reto, además de lo que mencionó Tomás al comienzo, que también se aplica mucho a nosotros, es este miedo digamos, de que el oyente esté saturado del tema, ¿no? Que ya estén un poco hartos y que ya no van a escuchar más al respecto. Entonces, siempre tenemos eso en mente cuando estamos produciendo el episodio y tratamos de mostrar algo nuevo, de profundizar de una manera única y de hablar con los mejores periodistas o expertos con que podamos para poder contar esa historia. Entonces, teníamos muchas ideas de historias que queríamos cubrir antes de la pandemia y ahora cada una se ha vuelto una historia relacionada al coronavirus, entonces nos estamos adaptando un poco a todo. Y en cuanto a cómo trabajamos, bueno, Radio Ambulante siempre ha sido remoto, entonces pensamos en el hilo como un podcast en que trabajaríamos remotamente también, pero ya no podemos contratar a alguien, digamos, en Buenos Aires que vaya y grabe a la persona que estamos entrevistando, ¿no? Entonces tenemos que hacer las entrevistas por Zoom o por Skype y pedirles a ellos que se graben con su teléfono y nosotros grabamos de nuestro lado también para tener dos versiones y de ahí ver cuál suena mejor y después nuestro diseñador de sonido, que es fantástico, hace magia para que todos tenemos mucho mejor de lo que tenemos en esa llamada. Entonces, ha sido un reto, pero creo que ha sido divertido. Gracias, Sofía. Bueno, ahí pueden ir compartiendo los panelistas en el chat los links a los podcasts que están mencionando, así todos los pueden escuchar, me parece que estaría bueno. Y bueno, hablamos un poco de los desafíos, los retos, y estaría bueno también hablar de qué oportunidades surgieron, ¿no? O qué cosas aprendieron. Justo el otro día estaba escuchando un podcast de Vox que hicieron un episodio exclusivo para contarle a los niños sobre el coronavirus y respondieron sus preguntas, ¿no? Entonces, cosas así que por ahí en otra situación no surgirían y hayan aprendido o hayan podido experimentar y descubrir a partir de esta situación excepcional, empezando por Tomás. Bueno, no, para nosotros, ahora voy a poner el link ahí, para nosotros es todo un aprendizaje desde muchos lados. Por un lado, un formato, nosotros nunca habíamos hecho este tipo de formato, repito, tratando de cubrir noticias, la actualidad, digamos, y por otro lado, un formato muy ágil, que en nuestro caso se maneja mucho con audios de WhatsApp, que vemos que es la manera en que mejor calidad de audio llega, y en realidad no es la mejor, sí, es la mejor, no es la mejor, pero bueno, en estas circunstancias sí, porque las personas que nos contestan es lo que más fácil, digamos, les parece, ¿no? Cuando nosotros empezamos a querer dificultar un poco las cosas, tal vez los entrevistados o las entrevistadas no se enganchan, entonces nos hemos manejado con este ritmo, digamos, que son audios cortos, intervenciones de nuestros entrevistados, o sea, hacer entrevistas o pedirles audios por 8, 10, 15, hasta 20 minutos y solamente usar 40 segundos, 30 segundos y tener muchas voces por episodio y con episodios cortos, apuntamos a unos 11, 12 minutos aproximadamente. Digo, ese formato nunca lo habíamos hecho y para nosotros, digamos, de alguna manera fue un descubrimiento. Muchos de los oyentes que nos rescatan eso, digamos, la dinámica, el que sea un relato corto, y probablemente eso quede, digamos, ¿no? Y también nos permitió hacer cosas como eso, ¿no? Como también hay un episodio que hablamos sobre la educación, entrevistamos todos chicos de menores de 12 años para preguntarle cómo están llevando
en sus escuelas esta nueva educación virtual, y entonces entrevistamos un montón de chicos, bueno, un montón de cosas que no hubiéramos hecho. Hoy estamos largando, apenas termino esta conferencia, me pongo en la publicación del episodio de hoy, que va a ser un episodio de ficción. Por primera vez vamos a hacer un radioteatro de ficción, y logramos que un actor argentino como Leo Baraglia, que es internacionalmente muy reconocido, ponga su voz, ensaye durante una semana y prepare un radioteatro en base a esto. Todas esas cosas solo las podemos lograr en un momento como este, en donde hay muchas personas con disponibilidad de tiempo, con cancelaciones que tuvieron en sus rutinas, y que nos permiten crear cosas que de otra manera tal vez nos sería más complejo, o tal vez, no sé, no lo podríamos hacer. Así que en ese sentido nosotros y también la propia dinámica de trabajo interna nuestra. O sea, nosotros armamos un equipo de 3 o 4 personas, al igual que contaba Silvia recién, que bueno, Radio Ambulante lo tiene mucho más aceitado por ahí, ¿no? Es un equipo mucho más grande, con otra experiencia. Nosotros llevamos 4 años y nos manejábamos de forma más independiente, ¿no? Cada podcast lo resolvía un host con su productor, productora y el editor. Acá en este caso armamos como una especie de equipo editorial, en donde nos reunimos una vez por semana, definimos el tema, quiénes tenemos que entrevistar, y lo salimos a hacer. O sea, es una dinámica que no teníamos y es nueva. Me parece que ese es también otro rasgo, y esperemos que eso quede. Gracias, Tomás. Y vamos con Nadia. Sí, también me uno a lo que dice Tomás, y también respondiendo un poco a la pregunta de Juan, que está consultando sobre la predisposición y la actitud de los entrevistados. En nuestro caso particular, en la radio USACH, debido a que nuestra radio está inserta en un campus universitario, que ahora por supuesto está cerrado por las medidas preventivas, hemos tenido muy buena predisposición de parte de la comunidad científica y de la comunidad académica por comunicar en este formato que para ellos es bastante novedoso, que es la radio. Y también ahí ha entrado otra estrategia de nosotros como equipo radial, de poder educar a nuestros investigadores en torno a temas técnicos relacionados con la radio. Un caso muy concreto, por ejemplo, podría ser que muchas veces ellos nos mandan audio a través de WhatsApp de temas que a ellos les gustaría poder conversar en la radio, y nosotros les sugerimos que tengan precauciones con el acercamiento del micrófono, con los sonidos de fondo, que tengan las precauciones de siempre resguardar la calidad del audio, que es bien agradecida por los auditores. Ahora, también nosotros hemos ido avanzando y con nuestro programa All You Need Is Love, además de los temas relacionados con COVID, hemos tratado de integrar otras disciplinas relacionadas con la sociología, con la psicología, con la historia, entendiendo que podemos narrar desde distintas perspectivas y no solamente de las mal llamadas ciencias duras. Entonces también hemos tratado de hacer un trabajo mucho más integral, de modo que al momento de comunicar también podamos abrir el espectro y también considerar que nuestros auditores son diversos y que no necesariamente siempre manejan conceptos científicos, y también rescatando la esencia de la radio, entendiendo que muchas veces cuando los auditores o cuando los usuarios están sintonizando nuestros contenidos, no necesariamente están haciendo solo eso, sino que están cocinando, están trabajando, están en sus casas haciendo algo más. Entonces también las herramientas que utilizamos tratamos de que sean como mucho más concretas, de modo que puedan ser interpretadas por todo tipo de auditores y de usuarios. Gracias, Nadia. Si quieres, Carlos, contarnos un aprendizaje, descubrimientos que tuvieron ustedes en esta situación. Y hay varias preguntas del público, las podemos ir contestando después también. Sí, claro. Tú nos las harás, ¿no? Porque tú estás revisando el chat. A ver, creo que nosotros llevábamos en Así Como Suena 4 años haciendo estas historias narrativas de 25, 35, a veces 40 minutos, con muchas entrevistas y etc. Entonces, para nosotros la primera experiencia fue, vamos a hacer historias muy cortas, vamos a contar rápido, cosas en 10 minutos, ¿no? Es decir, no es un daily, no estamos haciendo noticias, pero hay tantas cosas que contar que vamos a hacer estas. Y eso para nosotros fue, y para los colaboradores y para los periodistas que trabajan con nosotros, toda una nueva experiencia, ¿no? Es decir, ya no te vamos a pedir lo que hacíamos, en donde
podríamos publicar 30 historias al año, cada lunes muy bien planeadas, con semanas y semanas de trabajo y exploración, sino ahora ve a hacer eso. Haz eso que nos has propuesto y te va. Entonces, esa fue para nosotros un aprendizaje. ¿Cómo contar esas pequeñas historias sin que sean muy noticiosas? Porque nuestro medio, el de los podcasts, no es eso, ¿no? Sino contar algo que perdure, por lo menos a lo largo de estos 3, 4 meses de pandemia y de lo más que se va a sufrir, y contarlo de manera rápida y específica. Lo otro, por las condiciones reales de poder entrevistar a alguien, poder buscar a alguien, la gente de tecnología ha sido maravillosa. Estoy seguro que nos ha pasado a todos. Todo el mundo ya tiene la app, que es la mejor, que mientras estás haciendo la entrevista te graba, pero se graba el entrevistado, pero en fin, todo esto. Y lo otro que hemos aprendido, y quiero abrir un poquito la discusión de la audiencia, es que empezamos a ver, por ejemplo, que en Estados Unidos la audiencia de podcast cayó los primeros meses de encierro, o las primeras semanas de encierro empezó a caer. Y nosotros hicimos un par de sondeos y nos pareció muy claro que en México empezaba a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro formato se enfrentó con una competencia que generalmente no tiene, que es la casa, la familia, Netflix. Empezamos a competir contra Netflix. ¿Qué hago? ¿Me pongo a oír un podcast yo solo en mi casa sentado así? ¿O pongo la tele y tonteo con Netflix? Pero además se acabaron los gimnasios, se acabó el transporte público, nuestro propio transporte, donde son lugares naturales para los podcasts. Entonces, también aprendimos que teníamos que ser muy inteligentes en términos de cómo vendíamos cada una de nuestras historias. Y ahí vamos, mejorando cada semana, pero este ha sido un aprendizaje que creo que nos va a servir cuando regresemos a la nueva normalidad, si es que eso va a existir algún día, que es cómo vender mejor en el título, en la descripción, en la manera que usamos las redes sociales, cada título, porque ahora los podcasts sí estamos compitiendo con cenar con la familia, con los hijos que te están molestando todo el tiempo porque estás encerrado o te están queriendo, dirían algunos. Insisto, con Netflix, con hacer de comer, de cenar, con trapear, y quitamos ambientes, el encierro quita ambientes en donde naturalmente la gente nos escuchaba. Gimnasios, transporte, mucha gente en el trabajo, ¿no? Hemos visto cambios en los horarios en los que nos escuchan. Entonces, nos ha enseñado a cómo escoger mejor las historias y venderlas para estas 3 pequeñas historias que estamos sacando cada semana. Qué interesante, muchas gracias, Carlos. Y Silvia, si nos querés contar algo que hayan aprendido empezando el hilo en este contexto, algún descubrimiento. Sí, bueno, nosotros estamos todavía aprendiendo, siento, constantemente, porque empezamos hace tan poquito y venimos de hacer historias de radio ambulante que son más largas, que toman más tiempo en hacer, a hacer un episodio semanal que producimos en un par de días y que tiene que estar listo cada viernes, ¿no? Sin falta. Entonces, seguimos aprendiendo y eso creo que es independiente del tema del coronavirus. Quizás una ventaja es que es como una ventaja y un reto a la vez, es que es el tema, ¿no? Entonces, nos fuerza a ser creativos, yo creo, a esforzarnos por encontrar enfoques o tratar un tema de una manera diferente, con más profundidad de la que quizás se está tratando en un noticiero, en la televisión. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que se acaba de decir sobre cómo vender el episodio, con el título, que sea claro de qué se trata, pero que a la vez te enganche, con la descripción, que sea descriptiva, pero que no te cuente todo, ¿no? Y te dé ganas de escucharlo. Y sí, nosotros también hemos visto que la gente está más disponible porque están en sus casas, pero a la vez nosotros tenemos el reto de que hablamos con periodistas y muchos de los periodistas con los que estamos hablando están saliendo a cubrir las noticias muy, muy urgentes, ¿no? Entonces cuando hicimos el episodio de Guayaquil, por ejemplo, y otros episodios que hemos hecho con periodistas que están cubriendo la noticia urgente, es complicado encontrar un tiempo para hablar con ellos, pero eso va a ser independiente de la pandemia, eso va a ser siempre por la naturaleza del podcast.
Muchas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta un poco para saber, en este contexto de tanta incertidumbre, de noticias medio negativas, hay mucho dolor también, ¿cómo hacemos o cómo se puede hacer a través del podcast y la radio para contar historias con un poco más de esperanza, ¿no? Como con otro ángulo, y si tiene alguna historia específica que quieran contarnos de ejemplo, empezando por Tomás de vuelta. Eh, bueno, en nuestro caso, tratamos de encontrar, o sea, algunas historias, tratamos de balancear, o sea, por un lado, contar historias, por ejemplo, de los personajes, de las personas que no pueden estar en cuarentena, o sea, que la verdad, lamentablemente en Argentina son la mayoría de las personas, o sea, personas que no pudieron virtualizar sus trabajos, como yo, de un día para otro, digo, los vendedores ambulantes, gente que suele trabajar en comercios en la calle o gente del delivery, todas esas personas, digamos, son, de alguna manera, fueron cuerpos sin cuarentena, entonces, bueno, obviamente son historias tristes de alguna manera, pero bueno, también tratamos de encontrar noticias o historias que estén buenas, que nos hagan pensar. Por ejemplo, nosotros contamos una historia de una cooperativa que trabaja acá, en Argentina, que se puso a fabricar alcohol en gel en cuanto vio una, una problemática en la falta de alcohol en gel o que los comercios estaban aumentando ridículamente los precios. Hay otro episodio que le dedicamos al personal médico, por ejemplo, que está haciendo un esfuerzo enorme y tratamos de balancear, de no contar todas malas noticias, de que los hospitales públicos les faltan insumos, que también es una realidad, es un problema, pero también contamos que la verdad que la salud pública de Argentina es, digamos, uno de los mejores servicios de Latinoamérica y que se está preparando, digamos, y que hay muchos profesionales capacitados, digamos. De alguna manera intentamos balancear todo. También, por ejemplo, hicimos uno sobre qué está pasando con nuestros cerebros, ¿no? A nivel más, desde la neurociencia y desde la filosofía, qué está pasando en nuestros cerebros encerrados. Obviamente, ante estos cambios de paradigma que estamos viviendo, los cerebros se ven impactados, digamos, ¿no? Nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver el mundo se ve impactado. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue, bueno, contar las consecuencias que va a tener esto, pero también pensar, había una neurocientífica que cuenta, bueno, el cerebro tiene una capacidad de adaptación muy grande y tras un primer cimbronazo seguramente después puede acomodarse y bueno, nada, siempre tratamos de contar las dos cosas. O sea, tampoco vamos a inventar buenas noticias porque la realidad es que no las hay. Nosotros encima en Argentina, bueno, todo el mundo está viviendo una crisis económica fuerte, pero Argentina siempre está viviendo crisis económicas y, y tenemos otra, y entonces, bueno, hay problemas por todos lados y nosotros no podemos hacer la vista gorda y contar solamente historias buenas, ¿no? Pero me parece que el truco está ahí en el balance. Gracias, Tomás. Y bueno, Nadia, no sé si querés contar algo sobre esto, cómo cubrir historias con esperanza, con un poco de positividad sin inventar, ¿no? Buenas noticias. Sí, nosotros, debido a esta buena relación que hemos podido establecer desde nuestro campus universitario con los investigadores y con los científicos y la academia que tenemos acá en Santiago, en Chile, hemos intentado volcarnos al servicio a través del periodismo científico, a través de la radio y a través de las comunicaciones. Casos concretos, un poco escuchando a Tomás que me traía el recuerdo, ahora que este sentimiento de que las barreras han bajado, debido a que todos estamos conectados y tratando de tener la mejor señal de internet posible, nos ha permitido a nosotros en radio hacer colaboración internacional. Pongo un caso concreto, por ejemplo, que hemos intentado colaborar con científicos chilenos que estén en otros países. Veo ahí dentro de los participantes que está Rodrigo Aguilar, que está en Estados Unidos, que por ejemplo nos ayudó a realizar una cápsula para dar a conocer los tipos de test, por ejemplo, que se utilizaban para diagnosticar COVID, y también un poco haciendo eco a esta lucha que nosotros hacemos desde Achipec incluso y desde el periodismo científico de tratar de evitar confusiones en torno a la pseudociencia, a las noticias falsas y tratar de esclarecer un poco cuáles son los conceptos a los cuales la ciudadanía tiene que estar atenta.
llevamos algunas cápsulas de radio, por ejemplo, hablando de la importancia y de conocer los conceptos asociados a los desinfectantes, o de qué forma los químicos no deben actuar en superficies como, por ejemplo, las de las mascotas, que incluso son dudas que a veces surgen de forma espontánea entre la audiencia. Entonces, esos son los elementos a los cuales hemos estado tratando de colocar mucha atención. Yo creo que un concepto interesante es poder agudizar la mirada como periodistas, como reporteros, y en mi caso como periodista científica, para poner a disposición de la ciudadanía la ciencia, la investigación y también la equidad de género, porque también estamos haciendo un esfuerzo importante por no solo hablar con expertos, sino que también hablar con expertas, que tenemos muchas también acá en Chile y en la comunidad científica. Entonces creo que esos son los elementos que permiten que nuestras narraciones sean más humanas, más cercanas y también más en sintonía con las dudas que constantemente están saliendo los auditores chilenos, y esperemos, gracias a este encuentro, con auditores internacionales, por supuesto. Gracias, Nadia. Les voy a pedir a todos los que se van conectando que por favor apaguen sus cámaras. Estamos teniendo algunos temas con el Wi-Fi y sus micrófonos si no están hablando. Y Carlos, si querés contarnos vos un poco tu respuesta, cómo están tratando de narrar esto con esperanza, con un enfoque un poco más positivo a veces. Yo creo que lo que estamos intentando hacer y las que tenemos programadas, creo, la próxima semana ya hemos hecho de estas, son un poco más así. Hemos tratado de encontrar historias de sobrevivencia inteligente, de readaptación inteligente. Es decir, al principio hicimos una historia, creo que era muy temprana, del drama de un restaurante que era medianamente nuevo, que era muy famoso, etcétera, etcétera, en la ciudad. Bueno, ahora estamos haciendo historias de cómo los restaurantes pueden sobrevivir. Y entonces estamos tomando historias concretas, por ejemplo, de un restaurante y cómo sobrevivo. O estamos haciendo una historia de cómo un trabajador de la construcción en estos tiempos ha sobrevivido y ha podido, ahora que el 18 de mayo regresa a la construcción, ha podido sobrevivir hasta el 18 de mayo y porque estuvo en contacto con ciertas empresas, etcétera, etcétera. Hemos hecho historias de trabajadores y cómo han entrado en negociaciones con la gente. Estamos preparando esa historia con su empresa para tal. Entonces, digamos que lo que ahora hemos querido hacer son estas historias de cómo es posible con ciertas decisiones inteligentes, con ciertas decisiones sensatas, poder sobrevivir estos 2 meses que han sido durísimos y que van a ser más duros los meses siguientes en nuestros países en términos económicos. Contando historias concretas que nos hemos encontrado de gente que ha logrado paliar la terrible situación. Porque también entendimos que de repente era más sencillo contar, ¿no?, la historia terrible, es decir, la historia trágica que están viviendo tantos y tantos y tantos de nuestros compatriotas en toda la región, sino que en todo el mundo. Y entonces estamos cambiando un poco ahora. ¿Por qué? Porque nos va a tocar salir, ¿no? El 1 de junio empezará escalonadamente a salir México de la situación en la que está. Y tenemos que empezar, creo, a aportar, a narrar historias de cómo vamos saliendo. Y creo que eso es lo que vamos a querer hacer en junio, con esas historias particulares, personales, de gente que medianamente logró sobrevivir, ¿no? Y puede ver el futuro de mejor manera que otros. Buenísimo. Y Silvia, si quieres contarnos su experiencia. Sí, bueno, la verdad es que es difícil agregar a lo que ya se ha dicho, pero nosotros El Hilo es un podcast noticioso, entonces nuestro enfoque son las noticias. Y sí tratamos de encontrar enfoques positivos. Llevamos 7 episodios, entonces tampoco tenemos un catálogo muy grande, pero hicimos un episodio sobre innovación, que iba desde mascarillas caseras hasta respiradores. Pero lo tomamos en el sentido de que queríamos entender en realidad qué tan reales, digamos, son algunas de estas iniciativas que vemos en las noticias, que nos llenan de esperanza y decimos, ¡oh, qué genial! En no sé dónde están haciendo no sé cuántos respiradores y no sé cuántas mascarillas.
Pero nosotros queríamos entender en realidad cuál es el proceso para que esos proyectos lleguen a ser algo que se puede usar, ¿no? Y en general en nuestras entrevistas tratamos de preguntar a la persona que estamos entrevistando sobre si tiene algo de esperanza, sobre lo que está pasando en la situación que nos está contando, pero no lo queremos forzar tampoco porque queremos que sea algo natural y si no hay esperanza en ese episodio, no hay esperanza nomás, es un momento súper difícil por el que estamos pasando y si esa es la realidad, eso es lo que vamos a reflejar. Gracias, Silvia. Bueno, estoy viendo en el chat, hay varias preguntas sobre qué está pasando con las audiencias. Carlos un poco estaba comentando esto de que los escuchen más o menos, pero por ahí el resto, si quieren contar qué está pasando, si sienten, si las métricas, acá pregunta Carolina Gilpose, qué análisis pueden hacer a partir de las métricas, si cambió el comportamiento de las audiencias, también qué preguntas o qué respuestas están teniendo de las audiencias, los que quieran comentar sobre eso. Bueno, en el caso nuestro, repito para los que se hayan incorporado hace un rato, yo soy Tomás Bisón de Amphibia Podcast, en este caso muy en una, se llama el podcast que estamos haciendo sobre la pandemia. Sí, comparto lo que dijo Carlos en torno a qué pasa con la situación del podcast en la pandemia, y es que el principal momento de escucha del podcast es en el traslado, y es lo que justamente hoy no tenemos, más un crecimiento importante de la televisión, digamos, del consumo de televisión, por esta cuestión del breaking news, de la última noticia, que las personas tienden a volcarse a la televisión o a la radio también para saber qué está pasando en el último momento, y ahí, como decía yo al principio, y también algunos colegas, el podcast digamos, le cuesta en ese sentido, pues es un contenido on demand, ¿no? Para ser consumido cuando y dónde, como uno quiera. Pero sí lo que notamos es un crecimiento de escuchas en nuestros episodios, vinculado con temporadas anteriores, o sea, en menor cantidad de tiempo superamos números de temporadas pasadas, y que yo creo que cuando esto termine, habrá mucha gente incorporada al podcast. O sea, me parece que sí hay mucha gente acercándose de a poco al podcast, y que me parece que la facilidad de producción y la búsqueda de nuevos formatos ante el aburrimiento y ante el tedio y demás, ha incorporado gente, y esperemos que cuando esto termine y vuelvan los traslados y vuelva el consumo habitual del podcast, esas personas se hayan incorporado. Y me parece que además el formato está trayendo mucho interés. O sea, Jordi decía al principio que esta es la charla, hay 153 personas conectadas, y que esta es la charla con más inscritos de todo el encuentro. Por lo tanto, es un formato que por lo menos atrae interés. Gracias, Tomás. ¿Algo más que quieran agregar? No sé, Nadia, que por ahí... A ver, rápido nada más. Creo que Tomás tiene toda la razón del mundo. Este es un momento de nuevas escuchas. Solo diré eso. Creo que lo que vamos a tener son gente que no conocía el formato, que se ha acercado. A los que ya teníamos, ya los teníamos. Y creo que eso lo vamos a hacer. En 2 meses vamos a estar celebrando. Me quedo ahí. Gracias, Carlos. No, coincido con Carlos, pero yo creo que acá en Chile tenemos una tradición bien potente y bien vinculada a la radio. Y lo que está sucediendo ahora es que estamos atrayendo audiencias más jóvenes a través del podcast. Entonces creo que también es importante considerar también y conocer a nuestras audiencias para poder definir un poco más los contenidos. En mi caso particular, la Radio USACH, la Radio Universidad de Santiago, les cuento que nosotros trabajamos a través de 3 fórmulas. Nosotros salimos al aire por el FM, que se escucha solamente en la región metropolitana, pero también para el resto del país se puede escuchar a través de la señal online, que también está disponible para ustedes si la quieren sintonizar, www.radiosach.cl/en vivo, pero también estamos disponibles a través de la plataforma Spotify. Y lo interesante que nosotros trabajamos en la Radio Sach es que tenemos diversos contenidos que operan durante todo el día. Podemos observar contenidos relacionados con cultura,
tenemos contenidos relacionados con contingencia, con noticias más duras, pero también tenemos contenidos relacionados con voces más ciudadanas, donde se le permite a la audiencia comentar a través de redes sociales y en las cuales contamos con panelistas ciudadanos que puedan sintonizar más con las necesidades que se plantean en la transmisión. Y ahora esta nueva incorporación que estamos haciendo, que de a poco ha ido tomando mucha fuerza, es la incorporación del contenido científico, a través del contacto con investigadores de la universidad, también de otras universidades en el mismo país, y también este esfuerzo adicional que estamos haciendo por conectarnos con investigadores y investigadoras de otros países. De hecho, también ahí leí en el chat que se preguntaba si estábamos haciendo colaboraciones con otras universidades o otras asociaciones radiales o con profesores de otros países. La respuesta es que no, hasta el momento no hemos explorado esa posibilidad, no nos cerramos a establecer más redes de contacto fuera de Chile, así que están todos muy invitados. Y otro aspecto que también se hablaba sobre la interacción. En nuestro caso, como Radio USACH, estamos tratando de captar mucha interacción a través de las redes sociales con nuestros auditores y de esa forma, como lo decía en la respuesta anteriormente, agudizar la mirada. Y nos ha ido bastante bien, hemos aumentado mucho nuestra audiencia, hemos sentido que estamos siendo más escuchados y también estamos tratando de ser muy responsables al momento de, ojalá, abarcar todas las miradas en lo que es un medio pluralista como es la radio. Entonces también con esta ventaja que tenemos al ser un medio universitario, no caemos tanto en las reglas del mercado, y eso nos da muchos beneficios al momento de construir nuestras historias y poder tener miradas más transversales. Gracias, Nadia. Silvia, no sé si quieres agregar algo sobre esta relación con las audiencias en este contexto, ustedes empezando también. Sí, claro, nosotros empezando estamos aprendiendo sobre nuestra audiencia aún y tenemos la ventaja de que al estar empezando vemos solo un crecimiento, algunos episodios tienen más escuchas que otros, pero eso es normal y lo importante es que seguimos creciendo. Radio Ambulante, que lleva ya 8 años, sí vio una pequeña baja en marzo de número de usuarios semanales, pero a la vez abril ha sido el mes con más descargas en los 8 años de Radio Ambulante. Entonces no sé qué significa eso, no sé si significa que la gente ya está más metida dentro de una rutina y ha vuelto a escuchar, o han ido a al catálogo y escuchar episodios antiguos. También es el final de temporada y siempre hay como un peak cuando termina la temporada. Entonces creo que todavía es un poco temprano, aunque muchos podcasts están reportando estas bajas, que me parece natural. Yo misma estoy escuchando menos de lo que escuchaba antes, pero creo que tenemos que esperar un poquito y ver qué pasa, especialmente con estos podcasts nuevos que hemos empezado ahora durante la pandemia. Muchas gracias, Silvia. La verdad que interesante ver todos estos cambios y hay muchas conclusiones seguro para sacar. Vamos con una pregunta de Emiliano Rodríguez de México, que nos dice: hay muchas historias que pueden producirse en estos momentos, pero cubrir la pandemia sin ciencia es hacerlo de manera incompleta. Ustedes, como periodistas no especializados, ¿cómo han logrado incluir contenido científico en sus podcasts? ¿Qué estrategias han usado? Perdón, ¿quieren invertir la vuelta para que Silvia no sienta que repite lo que todos decimos? O no sé. Dale, o el que Me sienta parece. que tiene más que contestar esta pregunta. Hagamos eso. Bueno, me encanta que Emiliano es el que hizo esta pregunta, porque Emiliano estuvo en el primer episodio de El Hilo. Entonces, nuestra estrategia principal es hablar con periodistas científicos y con científicos. O sea, tuvimos a Suna Kupunua, que seguramente muchos ya la conocen, en el primer episodio. Entonces, sí, nuestra estrategia es muy simple, es simplemente buscar muy bien por varios días quién es esa voz con la que queremos hablar, en la que confiamos y sabemos que sabe de lo que está hablando y que nos lo puede explicar de una manera amena y que podría entenderlo mi hija, ¿no? Y también a la vez en las entrevistas
asegurarnos de estar preguntando en realidad cuando no entendemos algo, que nos lo expliquen bien, porque si nosotros no lo entendemos es muy probable que el oyente tampoco lo vaya a entender, ¿no? Entonces eso, creo que es algo que se puede llevar más allá de esta pandemia y que ojalá que cuando salgamos de esto y sigamos haciendo cobertura científica, llevemos estas cosas que estamos aprendiendo ahora de cómo cubrirlo cuando nosotros no somos periodistas científicos. Bueno, en mi caso ahí yo quiero hacer una intervención porque yo sí soy periodista especializada en ciencia y hemos tratado de que la colaboración también sea un pilar fundamental en la forma en que nosotros realizamos nuestro reporteo, realizamos cobertura de nuestras historias. En mi caso particular también quiero destacar el labor que está haciendo en Chile la ACIPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, que ha establecido un contacto más directo con la comunidad científica, como el Colegio Médico, la red de infectología. Ha sido un contacto que ellos han tratado de desarrollar incluso a través de redes sociales, informativos y también listados de expertos a disposición de los medios de comunicación y de la comunidad. Eso por una parte. En nuestro caso, en la Radio USACH, debido a que tenemos un contacto mucho más directo con los científicos y la comunidad académica, la relación es mucho más cercana. En mi caso particular, lo que hacemos al momento de reportear es que contactamos al investigador y a la investigadora y establecemos una conversación que parte desde la propuesta. Entonces decimos, profesor, profesora, queremos explorar este tema, nosotros consideramos que podría ser desde esta arista. ¿Qué les parece a ustedes? Y ellos muchas veces dicen que coinciden o muchas veces proponen otra arista. Nos ha pasado con la cobertura de COVID que, por ejemplo, han surgido temas espontáneos, como por ejemplo la bioseguridad en casa, que fue propuesta por una investigadora de la Universidad de Santiago para enseñarle a la audiencia de qué forma no evitar que el virus ingrese a la casa a medida con la protección de la ropa, de los zapatos, de las mismas cosas que uno trae, las compras. Entonces esos temas han surgido a través del diálogo. Ahora también en la radio, nosotros para también poder diversificar la oferta de contenidos radiales relacionados con ciencia, también hemos tomado otros contenidos que, si bien no tienen mucha cobertura diaria, son de interés para los auditores y la comunidad. Hemos dado a conocer, por ejemplo, concursos científicos que invitan a los escolares a viajar a la Antártica. Hemos dado a conocer la importancia que tiene Wikipedia, por ejemplo, en la generación de datos, pero a su vez también hemos hablado de qué forma la obtención de datos, el análisis del data, puede permitir realizar mayor planificación en políticas públicas relacionadas, en este caso, con la pandemia. Entonces son distintas estrategias que hemos intentado monitorear, pero si yo pudiera sintetizar a través de una sola palabra, creo que acá la colaboración es fundamental. La colaboración y el diálogo a través de la comunidad científica y académica que sí está interesada en comunicar, que ellos sienten una responsabilidad por poder conectar con la ciudadanía y también con los mismos colegas periodistas. No sé cómo será el caso ahí de los otros panelistas, pero acá de a poco están surgiendo iniciativas en las cuales los periodistas chilenos queremos colaborar, los que nos hemos especializado en ciencia con los que realizan cobertura política o cobertura de contingencia, tratando también de poner a disposición de ellos las herramientas que nosotros tenemos con el reporteo diario que hemos realizado con investigadores y investigadoras. Gracias, Nadia. Bueno, Carlos y Tomás, no sé si quieren comentar algo sobre esto. También llega justo una pregunta que habla de cómo están lidiando con la incertidumbre científica y el rápido cambio en el estatus del conocimiento sobre el coronavirus de Cecilia, así que si quieren por ahí responder un poco eso también. Yo solo iba a decir, y creo que las dos cosas caben ahí. Nosotros en México, y no sé cómo está en otros países, pero en un país profundamente polarizado y peleado en términos políticos y etcétera, lo que hemos sido muy cuidadosos y más bien queremos contar cómo pega esa polarización. Contaré una cosa, todas las noches a las 7 de la noche en México, los científicos y técnicos del gobierno ponen una cosa de cómo va la curva y los números. Bueno, a los 20 minutos hay 4 estadísticos más y gente de data y doctores que ponen diferentes curvas o interpretan diferentemente la curva. Ese es el tamaño de polarización. Entonces, más bien lo que queremos contar es cómo afecta esto a una población
que de repente dice, ¿a quién le creo? ¿Al señor que sale a las 7, que es el zar del técnico del coronavirus? ¿O le creo a los 5 otros que dicen que ese señor está mal y entonces que la curva realmente es esta? Y lo que queremos contar es cómo eso tiene un impacto terrible en el comportamiento de la gente y en lo que hace la gente. Nos interesa más contar eso porque además en esta polarización creo que eso ha tenido consecuencias serias en lo que pasa en la gente y no tenemos el expertise para decidir entre los 5 que ponen sus propias tablas cuando acaba la presentación de las 7 de la tarde o a las 7:20 ya la subieron, sobre cuál está bien y cuál está mal, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, y en nuestro caso, en Anfibia, nosotros pertenecemos a una universidad nacional y pública, que es la Universidad Nacional de San Martín. Por eso estamos habituados al trato con cientistas sociales, exactas, digamos, de todas las disciplinas. Digamos, nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con la universidad, con la ciencia, con la búsqueda de conocimiento. Es más, dentro de la universidad se desarrolló, se desarrolló, por ejemplo, un test rápido de dengue, que lo presentaron hace un par de semanas. Se está desarrollando un test rápido serológico para el coronavirus, digamos. Nosotros pertenecemos de alguna manera a un espacio que está permanentemente produciendo y difundiendo ciencia. Entonces, para mí es habitual mandarle un mensaje digamos, a un gerente de comunicación o a alguien de la universidad. Si bien yo no trabajo en la universidad, somos un espacio de alguna manera que tiene cierta autonomía, sí tengo diálogo permanente con gente de la universidad, entonces en cuanto yo tengo que hacer un episodio sobre, por ejemplo, si va a aparecer o no la vacuna en el 2020, sobre este tema, lo primero que hago es hablar con un especialista de la universidad, que es decano de la carrera de infectología o de epidemiología o lo que fuera, y enseguida me contactan con alguien especialista en desarrollo de vacunas, o especialista en epidemias, o especialista en dengue, menciono el tema del dengue porque acá en Argentina nosotros estamos viviendo en este momento 2 epidemias, o sea, es increíble, pero además de la del coronavirus, es la del dengue, que es el mayor impacto del dengue en los últimos 30 años acá en Argentina. Entonces, y lleva muchísimas más muertes que el coronavirus, pero bueno, tiene menos prensa, digamos, de alguna manera, pero es una preocupación para nosotros en Argentina y creo que también en la región. Pero entonces, nosotros tenemos un diálogo permanente, somos muy respetuosos digamos, del discurso científico, de los científicos, así que permanentemente le damos voz a esas personas. Gracias, Tomás. Les recuerdo, por favor, que apaguen sus cámaras si no están hablando para que no se nos trabe la conexión. Hay varias preguntas. Una que nos llega desde Bruselas, de Juan Zarazúa, es la crisis económica que sufren los medios. ¿Ha llegado al mundo del podcast? Así que esta para quien quiera responder, por ahí, Tomás o Silvia, que están más. Si quieren, yo contesto, digamos, por supuesto. Digamos, no es algo separado. Digo, el presupuesto si bien nosotros, Anfibia Podcast, digamos, de alguna manera es una unidad de negocio diferenciada de la revista, por supuesto que se ve impactada por la crisis económica, no es ajena, porque la verdad es que la retracción económica es global, digamos, para cualquier tipo de formato. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? ¿El impacto económico en el mundo del podcast? No. No, habrá el impacto económico que está viendo en los periódicos y en la tele y el impacto económico que nos va a tocar, ese va a ser el que nos va a tocar y el que desde ahora tenemos que empezar a planear cómo lidiar con él. Buenísimo, muchas gracias. Hay varias preguntas sobre el uso, sobre herramientas, ¿no? Para producir también podcast. Por ejemplo, llega una concreta de qué herramientas recomiendan para tener a varias personas conectadas a la vez para grabar un podcast. Si quieren, les cuento lo que nosotros hacemos. Nosotros usamos Zoom mayormente.
y grabamos como se está grabando ahora. Y también le pedimos a la persona que estamos entrevistando, antes de la entrevista les avisamos que por favor hagan esto, que se graben con su teléfono móvil, porque es probable que si tienen un teléfono, un smartphone, tienen la aplicación para grabarse. Y a veces simplemente con que lo dejen cerca, eso suena bien si están en un cuarto cerrado donde no hay mucho eco, pero a veces también les pedimos que lo tomen así, como que están hablando por teléfono mientras se graba y mientras hablan como yo estoy hablando ahora por Zoom. Y eso evita de que se sature el audio y suena súper bien. Los teléfonos celulares ahora graban muy bien. El problema es que si se lo ponen acá, que es como lo natural que hace la gente cuando le pides que se grabe con un celular, se satura un poco el audio y no suena tan bien. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo para tratar de tener audio un poco más limpio que el que viene por medio de Zoom. Y también estamos haciendo lo de WhatsApp, de pedir notas de voz. Eso nos ha servido bastante. También que se las graben así hablando, no en frente. Gracias, Silvia. ¿Alguien más que tenga algún comentario sobre esto de herramientas? O pasamos a otra pregunta. Bueno, Ruth desde México nos pregunta si Si querés, Belu, te doy una herramienta más que está buena para grabar llamadas, que es Zencastr, se llama con Z, lo escribo acá, Zencastr. Es una especie de Zoom, pero solo de audio, y que logra una mayor calidad de sonido. El tema es que siempre el problema va a ser el micrófono que use esa persona. Digamos, hay que garantizarse que, o si lo van a hacer con una computadora, le hablen cerca, o si tienen un micrófono que lo conecten bien. Si no, la mejor es la de WhatsApp o nota de voz, como contaba Silvia recién. Ahora sí, también creo que es importante para los colegas o también quizás las personas que están trabajando con la comunidad científica, que es importante que no dar por hecho que los investigadores e investigadoras conocen las reglas o los formatos de la radio o del podcast. Y en ese sentido creo que también es un llamado interesante a poder educar un poco a los mismos equipos con los cuales nosotros estamos empezando a trabajar para la cobertura de COVID. En mi caso particular, me ha tocado trabajar con muchos infectólogos y médicos que no tenían la costumbre de trabajar ni con plataformas digitales, ni con radio, ni con audios de WhatsApp. Entonces también ahí orientarlos a que tengan precauciones con acercar demasiado el teléfono a su boca para que el sonido del viento no toque con el micrófono. También hay que puedan tratar de grabar sus audios en espacios que no sean demasiado amplios, de modo de que el eco no perturbe en los archivos. Y por supuesto hay algunas recomendaciones que a veces son un poco evidentes, pero que de todas formas en mi caso con los científicos sí me ha funcionado, que es que no envíen audios con música de fondo, por ejemplo, que me ha sucedido, o que no envíen audios con sonido de tráfico de fondo. Muchas veces ellos se inspiran y salen a los balcones a tratar de grabar la respuesta para ti y se escucha que pasan los autos o que hay sonido propio de la ciudad y eso también interfiere con el audio. Creo que es muy importante tratar de ponerse en el lugar del auditor cuando uno graba contenidos radiales y pensar que en este caso el auditor, el radio escucha, el usuario que está conectado al podcast desea recibir un sonido de calidad, que muchas veces ese mismo sonido no lo está escuchando a través de audífonos, sino que lo está escuchando a través de los parlantes, los speakers del computador. Entonces también ahí creo que el énfasis es muy importante en tratar de ponernos en el lugar de la persona que está escuchando nuestros contenidos. Gracias Nadia. Y sí, fundamental todos estos herramientas y consejos que están dando para poder tener mejor audio, ¿no? Vamos con una pregunta que se refiere a audiencias. Puntualmente, Ruth Muñiz, de Ruido en la Red de México, pregunta si han usado una estrategia de interacción más directa con su audiencia para conocer sus reacciones más allá de los números o reproducciones. Si alguno tiene alguna experiencia que quiera compartir. Dale, tú. Okay. Bueno, yo voy a hablar de otros, ¿no? Pero
Creo que nuestro equipo en Radio Ambulante ha sido maravilloso con eso, en acercarse a las audiencias y lo ha hecho abriendo estos diferentes canales. Hay un club de podcast en Facebook, que es un grupo privado donde la gente entra y hablan sobre nuestros episodios, y crearon esto de los clubes de escucha en que la gente se junta y escucha un episodio y lo comenta. Entonces hay mucha interacción con la audiencia, ya sea en redes sociales o que entre ellos se conecten. Entonces ha creado una comunidad muy bonita, y los oyentes de Radio Ambulante son fabulosos por eso, porque se siente que somos como una comunidad, no simplemente que nos están escuchando, sino que hay como una conexión. Eso, Carlos, dale. No, digo, en nuestro caso, como en el de ustedes, tiene que ver con las redes, y creo que también poco a poco las plataformas donde todos están aprendiendo a cómo crear eso. Hoy en día creo que Himalaya es la única que puedes formar comunidad alrededor de un podcast y donde la gente comenta. Nosotros ahí tomamos unas cosas, pero Facebook, Twitter. Nosotros tenemos un newsletter semanal en donde ahora hemos incluido escríbenos aquí, escríbenos aquí, escríbenos aquí, pero estoy de acuerdo que nuestro medio todavía tiene que crecer, y lo digo en todas partes, para integrar algo un poco más constante, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con también las aplicaciones que nos distribuyen, ¿no? iTunes o iHeart o Spotify, que poco a poco vayan desarrollando este tipo de comunidades donde la gente puede discutir ahí también, y a final de cuentas es donde mayormente. Buenísimo. Sí, yo comparto lo que dice Carlos. Para mí una de las hay grandes falencias que hay en el mundo podcast. Uno es el componente social, que hoy no existe el YouTube del podcast, digo, donde se reproduce algo y hay un montón de gente compartiendo cosas, porque, digamos, cuando uno escucha algo le suceden cosas y por ahí quiere compartirlo y no lo puede. O sea, hoy la verdad es que las plataformas no hay ninguna buena, digámoslo, o sea, tienen problemas todas. Y el otro problema es un concepto que medio lo inventaron, que es el de descubrilidad, ¿no? Que hay un problema en que vos no podés descubrir podcasts nuevos, porque no hay justamente tantos espacios para, los algoritmos de las plataformas no están tan bien, no te estudian tan bien, no saben que si a vos te gustan los podcasts policiales, recomendarte otros, no está bien conectado eso. Espero que, como el fenómeno está creciendo cada vez más en el mercado hispano, aparezcan, y el mercado hispano y el mercado global, digo, aparezcan este tipo de plataformas, o que se actualicen las plataformas actuales para poder solucionar estos problemas, que es lo que seguramente hay una pregunta de alguien en el chat, no lo estoy pudiendo ver, que diga, recomienden podcast, ¿no? Porque es una pregunta muy habitual, porque es muy difícil descubrir nuevos podcasts que a uno le pueden gustar. Eso por un lado, y lo último, en base al trabajo que venimos haciendo nosotros en lo social, que también, bueno, tenemos nuestro newsletter, nuestras maneras de comunicarnos, nuestro canal de Telegram, en fin. Además, queríamos hacer este año, nuestra gran estrategia de este año eran las experiencias podcast offline. Empezamos haciendo una en marzo, que fue un montón de gente, y bueno, nada, llegó una pandemia y nos tuvimos que meter todos en nuestras casas, pero la idea es la de, cuando esto termine, volver a esa idea de la experiencia offline. Bueno, ahí yo les acabo de compartir en el chat un link a Spotify con una experiencia en formato podcast que ha resultado bastante buena, y que son una serie de radioteatros de temas bastante diversos que pueden ser quizás una buena alternativa en caso de que ustedes quisieran escuchar algo distinto. Gracias, Nadia. Así que pueden aprovechar para compartir podcast en el chat, que como Tomás está diciendo, es verdad, a veces es difícil encontrar qué escuchar. No nos queda muchísimo más tiempo, vamos con una pregunta más, que viene de Pablo Saldaña, de México. Pregunta, ¿cómo recabar la memoria sonora de estos días?
para que en el futuro también el podcast sirva para traer los sonidos de la pandemia. Y de forma muy similar, Indira de Venezuela está preguntando también, ¿no? ¿Cómo se puede recrear el ambiente a través del podcast? Así que si quieren contestar, y podemos empezar por Tomás, volvemos al principio. Sí, pero justo estaba contestando la pregunta de Débora Iturbe y me perdí. ¿Cuál es la pregunta? La Perdón. pregunta sería, ¿cómo recabar la memoria sonora de estos días para tener en el futuro también los sonidos de la pandemia? Ah, muy, muy interesante. Bueno, hay un experimento sonoro que a mí me gustó mucho, de un podcast que yo suelo recomendar, que es chileno, que se llama Las Raras, que hicieron una especie de experimento sonoro, publicaron un episodio hace unas semanas, que habla justamente de esto, ¿no? De cuáles son los sonidos de la pandemia, que a mí me gustó. Después hay también otra experiencia sonora muy, muy linda que se llama 9 movimientos que convierten tu casa en un teatro, que es una experiencia alemana de un grupo que se llama Rimini Protocol, que es teatro guiado, es como una cosa que es súper interesante, y también juega con estos sonidos de la pandemia. Me parece bueno, que nosotros también en nuestro podcast hemos jugado, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, que se ha visto en las etapas de confinamiento más rígidas, se ha visto cómo los sonidos de las ciudades han cambiado, cómo incluso se escuchan muchos más animales o se ven animales. Entonces también jugamos en uno de los episodios con este sonido, con esta idea de que el planeta de alguna manera está respirando o estuvo respirando por un ratito mientras nosotros dejamos de movernos y de contaminar y de hacer cosas. Entonces, bueno, me parece que es parte de todo eso, digamos, y que va a quedar un registro sonoro muy lindo. También, de paso, recomiendo Desierto Sonoro, un libro espectacular que es de Valeria Luiselli, de una escritora mexicana, que está buenísimo y habla también de esto, ¿no? De cómo registrar sonido. Es una novela increíble y que los dos protagonistas son dos documentalistas sonoros y hablan de cómo documentar el mundo, cómo documentar lo que pasa todo el tiempo en sonido, y me parece que este sería un momento increíble para esos dos protagonistas. Gracias, Tomás. Nadia, si querés comentar algo. Sí, yo creo que en el caso de hablar de la memoria sonora, sobre todo en esta época de pandemia, un aspecto interesante que de a poco nosotros estamos intentando explorar en las redacciones de la radio, es también tomar en cuenta que los sonidos de las personas, de los ciudadanos, también pueden ser parte de nuestra memoria sonora. Y ahí quizás podría rescatar a modo de idea las distintas conversaciones, las preguntas que salen a través de los mismos programas que nosotros tenemos en la radio, los sonidos también de los ciudadanos en los barrios, por ejemplo, si a alguno le ha tocado cerca de su localidad, cuando en la noche salen a aplaudir a los profesionales de la salud, a los médicos, ayer que fue el Día Internacional del Enfermero, de la Enfermera, eso también son sonidos que nos están acompañando. Y quizás a lo mejor, como estamos conviviendo con ellos día a día, no somos tan conscientes de ellos. Incluso el mismo silencio que muchas veces reina, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando inicia el toque de queda, o las calles que en un principio estaban llenos de sonidos de tráfico y ahora se escuchan algunos sonidos de la naturaleza, pueden ser ingredientes que nos están acompañando en todo este proceso histórico marcado por la pandemia y que son partes de nuestra memoria histórica. Yo creo que también ahí explorar nuestros sonidos cotidianos podría ser una buena herramienta para incorporar a nuestras producciones radiales y que también a su vez puedan ser más cercanas a nuestros auditores. Gracias. Carlos. Nosotros pensábamos hace unos días que vamos a acabar haciendo 20 pequeñas historias durante estos meses de la pandemia y que cada una tiene un sonido y una voz y muchas cosas. Además, no se los conté, pero hicimos un experimento que estamos haciendo de streaming, que nunca habíamos hecho streaming en vivo, pero todas las noches un programa que se llama Zona a la Noche, que ponemos ahí en el streaming, en donde están haciendo entrevistas a
a muchísima gente y se pone música y tal. Y pensábamos, si cuando todos estemos tranquilos y ya tengo a alguien escuchando otra vez todo, que esa memoria sonora empiece a agarrar todo eso que hemos hecho, escoger los sonidos y a lo mejor en 2 o 3 o 4 meses hacer un episodio de Así Como Lo Suena, largo, tal, tratando de recordar con esa memoria eso. En eso pensábamos la semana pasada. Creo que hemos producido tanto nosotros, pero todos. Es decir, por supuesto, las queridas gentes de las raras que mencionó Tomás, increíbles, pero todos estamos haciendo cosas de COVID y de coronavirus y de tal. Y a lo mejor hay un esfuerzo por rescatar esos sonidos que en unos meses, cuando todos estemos más tranquilos y tengamos otra manera de hacer, podrían quedar productos increíbles de esa memoria. Sí, escuché un episodio que hicieron ustedes también de los sonidos de la música en México, me pareció muy, muy bonito, música en la calle. Silvia, si quieres comentar por último esta pregunta sobre la memoria sonora de estos días. Sí, quizás para no repetir lo que ya se ha dicho, pensar en la memoria histórica, ¿no? Como lo que estamos contando ahora, que va a quedar como un registro de este momento y las historias que contamos, y quizás historias que nos parecerían muy simples en otros momentos, ahora nos parecen mucho más profundas. Y la importancia de contar esas historias y cómo estamos viviendo este momento para no sentirnos tan solos, ¿no? Para no sentirnos tan aislados. Hay un podcast que me gusta mucho que salió específicamente con esto en mente, que se llama La Colmena. Les puedo poner el link en el chat. Es un podcast español y básicamente cuentan, hablan con personas diferentes sobre cómo están viviendo el confinamiento. Y son historias breves, pero son muy lindas, como que te hacen sentir conectado con otras personas, y creo que eso ahora mismo es algo que todos necesitamos. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, hay muchas preguntas en el chat, muchos están pidiendo consejos sobre qué herramientas usar, sobre la duración de los podcasts. Entonces, para ir cerrando esta conversación, que no queremos cerrar, pero ya nos toca, por ahí les voy a pedir a cada uno si pueden dar un consejo de una cosa, una herramienta, una forma de contar historias, una forma de contar historias, algo concreto que quieran compartir, y si quieren empezamos de vuelta desde Silvia para el otro lado. Una cosa es difícil. Yo creo que, o sea, habiendo pasado por esta experiencia de empezar un podcast de cero, creo que lo más, o una de las cosas más importantes es enfocarnos mucho, ¿no? Como tener una misión, tener un propósito, saber qué queremos lograr con cada episodio, para ayudarnos en el momento de producirlo, para enfocarnos, y también para que nuestros oyentes se puedan familiarizar rápidamente con nuestro estilo, con lo que hacemos, con lo que queremos lograr. No significa que no vamos a experimentar y que no vamos a tratar cosas nuevas, pero sí creo que es importante sentarse y escribir, okay, este es el propósito de este podcast, es lo que quiero lograr con este podcast, este es mi enfoque. Y eso a mí me ayudó mucho pensando en el hilo. Gracias, Silvia. Carlos, ¿un consejo? Creo que, déjame prendo otra vez porque creo que el único consejo que damos cuando alguien quiere hacer es el consejo que creo que nos dieron hace muchos años cuando empezamos a estudiar periodismo. Es decir, y la radio es de por sí íntimo, es el medio más íntimo, más cercano. Los podcasts son aún más porque uno decide cuando los escuche. Cuando vayan a contar una historia, recuerden cómo les contaban sus padres una historia para tranquilizarlos, para hacerlos sentir bien, para enamorarlos. Y si tienen hijos, cómo se lo cuentan a los bebés, y como tal, no para dormirlos, sino para entretenerlos, para hacerlos sonreír. Quien sabe contar un cuento tiene resuelta la primera parte o una parte muy importante de cómo contar una historia en este medio tan increíble. Gracias, Carlos. Nadia,
un consejo, una recomendación. Sí, yo creo que una recomendación interesante sería también abrirse a posibilidades de obtención de sonidos. Recalcando un poco el comentario que hacía hace un rato atrás, es ver la posibilidad de captar los sonidos que también nosotros estamos teniendo en nuestro ambiente. Es decir, tomar un micrófono y tratar de captar los sonidos desde la calle, desde nuestro balcón, por ejemplo, tratar de captar el mismo silencio que estamos viviendo hoy en nuestras ciudades producto del confinamiento. Yo creo que no solo contar con los elementos más bien envasados, con los cuales uno puede descargar los bancos de sonidos en la actualidad, incluso de forma gratuita, creo que también eso le da un toque de realidad, un poco más cercano, que también puede hacer que las personas que nos estén escuchando se sientan más identificadas y también no tener miedo a que muchas veces los sonidos de nuestros programas, de nuestras cápsulas, incluso de nuestros podcasts, no necesariamente son perfectos. Nosotros cuando nos expresamos tenemos muletillas, decimos, nos quedamos en silencio y eso también son parte de los sonidos que incluso hacen que nuestras producciones sean más reales y sean más cercanas y rescaten esa esencia que tiene hoy la radio y que hace que todos nosotros los que estamos acá, por lo menos en este panel, me atrevo a decir, estemos maravillados con el formato y tratemos de acercarlo a las personas. En mi caso, como periodista científica, mi misión es tratar de poder llegar a los investigadores e investigadoras y tratar de cautivarlos con este formato. Hasta el momento nos ha resultado bastante bien y esperamos poder seguir haciendo colaboración para que muchos más se sumen a este formato. Gracias, Nadia. Y Tomás, por último, un consejo, una recomendación, una herramienta. Sí, voy a ir con dos cuestiones más técnicas porque me parece que lo general ya lo comentaron. Yo doy talleres de podcast, bueno, ahora virtualizándolo todo, medio extraño, pero funciona. Y hay dos recomendaciones que se me ocurren ahora, que es una vinculada a lo que dice Nadia, que es el tema de los sonidos naturales que tenemos y no incluir música de fondo cuando uno se graba. Hay un primer miedo cuando uno se graba, que es el miedo al vacío, ¿no? Uno siente que está hablando y no hay música atrás y que está sonando mal. Pero la realidad es que no es así y que la música siempre debe entrar cuando tiene sentido. O sea, si es un fondito que se escucha y no tiene sentido, sacarlo. Mejor, digamos, que vaya la voz sola. Y la otra es mirar muchos tutoriales en YouTube. Me parece que es la mejor manera de aprender cómo hacer todo en la vida, digamos, en YouTube, pero particularmente con el podcast, hay muchísimos youtubers en español y en inglés que explican cómo grabar, cómo conseguir buen sonido, cómo editar. Lo que tiene de bueno el podcast es que, a diferencia de otros formatos, como puede ser un formato audiovisual u otro tipo de formato, no requiere tanta complejidad para hacer cosas dignas, ¿no? No estamos hablando ya de grandes producciones, pero para hacer cosas muy dignas y que se escuchen bien no requieren tanto trabajo. Entonces, por ahí, si te mirás un par de videos de YouTube, si ejercitás, si trabajás, podés lograr buen sonido. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, con esto vamos cerrando este panel sobre otras formas de narrar la pandemia, desde la radio, desde el podcast. Muchas gracias a todos los panelistas, fue increíble, aprendí un montón. Hay en el chat todavía muchos links de podcast y recomendaciones, así que mírenlos antes de cerrar. Y agradezco mucho a Factual Distintas Latitudes por la invitación a moderar este panel y le paso la palabra a Quetzali. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a los participantes que nos acompañaron el día de hoy en la jornada 1 de la segunda semana del Foro Virtual COVID-19. Si me permiten, les voy a pedir ahora sí que todos pongan su camarita para que pueda tomar algunas fotos de registro para que puedan subirse a redes y después de esto, pues bueno, ya daremos por terminada esta primera sesión del día.